Hola comunidad andina, bienvenidos a una nueva serie de Entre Amigos. Este va a ser un podcast con una gran conversación muy poderosa, porque de eso vamos a hablar el día de hoy, de una iniciativa muy poderosa que ha venido transformando vidas y que nace de nuestra comunidad andina, de todos los miembros de nuestra comunidad andina, pero viene también desde una historia muy de muchos años conectado entre la Universidad de los Andes y nuestra Asociación de Egresados Uniandinos. Y tenemos una gran invitada, una persona que ha contribuido a la educación sexual en el país de forma enorme y además de ello, de corazón. Así que bueno, nos acompaña Mariana Sanz de Santa María. Un placer tenerte aquí en tu casa. Hola, Brian. Gracias por esta invitación espectacular. Soy feliz de estar acá en mi casa y en la casa de mi familia también hace mucho tiempo. Me encanta porque allí vamos a empezar. Entonces, graduada de Derecho de la Universidad de los Andes. Cuéntanos para abordar esta pregunta rompehielos, si es ¿cómo ha sido esa conexión de la familia con la universidad y con Uniandinos? Pues mira, yo empecé a escuchar de los Andes pues mucho antes de pensar en estudiar. Okay. Porque mi tío ha sido profesor y un profesor además muy icónico de la Universidad de los Andes, que es Alejandro Sanz de Santa María. Su esposa, que es mi tía política, María Consuelo Cárdenas, también. Mi prima, que era su hija, también fue de los Andes. Mi papá fue de los Andes, mi mamá fue de los Andes. Entonces, para mí, los Andes siempre estaban en mi familia. Como por ahí hablando, mi papá fue profesor de los Andes. Y yo, pues, como que para mí, y el enorme privilegio de poder estudiar y escoger dónde estudiar, que es un enorme privilegio, pues, en este país, pues para mí era incuestionable que iba a ser en los Andes. Mi hermano y yo. Mi papá fue ingeniero mecánico de los Andes, Mauricio Sanz de Santa María. Y cuando yo entré a los Andes a estudiar Derecho, mi papá era vicerrector. Okay. Él fue profesor cuando nació mi hermano y cuando nací yo. Y después entró pues al mundo empresarial, pero siempre muy vinculado a la docencia. Y eso tiene mucho que ver también con mi historia familiar en términos de mi abuela Samper, que era la mamá de mi papá y de mis tíos obviamente. Ella fue docente y ella fue rectora de un colegio, y de ahí mi tía Ana Santa María fue también pedagoga, y mi tía Juanita Sanz de Santa María trabajó muchos años también en la Facultad de Derecho y trabaja con temas de libros también hace mucho. Es decir, yo tengo inyectado en mi ser la pedagogía, la educación y la idea de que la educación es el motor más poderoso de transformación social. Entonces, cuando entré a los Andes, pues era muy lindo que mi papá era vicerrector. En ese momento el rector era Pablo Navas, que además es Pablo Navas Sanz de Santa María. Entonces también es de una ramita de mi familia. Y pues yo los Andes la quiero, y ahora yo soy profesora en la Facultad de Derecho ya hace casi 3 años. Entonces, pues vinculada con los Andes muy profundamente. Dices algo súper clave y es el tema de educación, y es donde nos vamos a enfocar, porque detrás de lo que has hecho se han transformado vidas a través de la educación. Uh-huh. Y seguimos en estas épocas, y lo hablábamos hace poco, muchos retos a nivel de educación, sí. Muchos retos que también vamos a abordar en este espacio. Tenemos una cronología organizada desde el 2018 a lo que es hoy. Guiámonos por esa cronología desde el 2018, entonces cuéntanos qué te llevó a elegir Derecho, sí, como tu formación profesional, y qué fue lo primero que pensaste hacer después de graduada de sí, una de las mejores facultades de Derecho, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica, porque todo el mundo piensa, no, abogado de la universidad sale a crear sus firmas, sí, sale a los mejores buffets o al sector corporate y demás. Sí. Pero tú seguiste un instinto y queremos saber cuál fue ese instinto. Pues mira, voy a echarme varios años para atrás. Okay. Yo en el colegio, digamos que por el trabajo de mi papá, que está en el mundo empresarial, viajamos y vivimos en muchas partes del país. Entonces yo, desde mis 8 años hasta mis 13, 14 años, viví fuera de Colombia. Okay. Y eso hizo que para mí mi identidad dependiera o estaba condicionada a que yo era colombiana. Porque cuando uno vivía afuera, pues
tu nacionalidad se exacerba muchísimo y define tu acento, define tu forma de cómo te ves, define muchas cosas. Entonces yo me presentaba como yo soy colombiana antes de cualquier otra cosa. Y añoraba muchísimo vivir en Colombia y volver a Colombia en esa época, pues de los 8 a los 13 años. Entonces cuando volví a Colombia, como que yo tenía ya un vínculo y un amor y realmente un enamoramiento muy grande por Colombia. Y ese enamoramiento venía también con un dolor o con una incomodidad que yo no sé por qué tan temprano yo la tenía, seguramente por mis papás, que tienen una conciencia y una sensibilidad social muy fuerte, de que yo hacía parte de un grupo muy pequeño, privilegiado. O sea, yo fui muy consciente de mi privilegio muy chiquita en el colegio y a mí eso me generaba muchísimo conflicto interno. Entonces yo dije, pues para mí yo tengo que estudiar entonces Derecho. O sea, Derecho, las leyes, la justicia social, la vía es el derecho. Entonces entré a los Andes a estudiar Derecho y amé mi carrera, o sea, la más apasionada, estaba metida en el consejo estudiantil, era la directora del consejo de responsabilidad social, estaba metida, pues en el 2016 fui una de las estudiantes que montó Día País, que hoy en día es el día de construcción de paz en Colombia a partir del acuerdo de paz. Bueno, yo movilicé, yo estaba metida en todo, o sea, era una estudiante mega, hiper intensa. Y como que desde el primer semestre, Brian, yo me di cuenta, yo tal vez no quiero ser abogada. O sea, esta carrera me fascina. Me fascina hablar de justicia, entender el Estado, entender cómo funcionan las relaciones entre las personas, cómo dirimir conflictos, cómo velar por las minorías, entender, o sea, para mí eso era importante. Y me fascinaban las clases, entender la Constitución, cómo es que hay unos derechos fundamentales que son importantísimos, de dónde vienen los derechos humanos, como todo eso me soye total. Contratos ya me aburría, títulos valores me aburría, procesal me aburría, penal me aburría, yo no quería que nada fuera a la cárcel, bueno. Y en mi primer semestre, se abrió, estaba en un ascensor y se abrió una puerta y yo vi una pancarta que decía, ¿quieres enseñar por Colombia? Wow. Y había una foto de una maestra con una estudiante y yo vi eso y dije, yo quiero enseñar por Colombia. Yo quiero enseñar por Colombia y eso es de Enseña por Colombia, que es una organización que lo que hace es que convoca a profesionales de cualquier carrera que queramos enseñar y ser profesores durante 2 años, que hace parte de una organización más grande que se llama Teach for All, bueno. Pero yo estaba en primer semestre. Entonces yo llamé, en ese momento no había redes ni nada de esas vainas que hoy hay. De acuerdo. Tampoco es que sea tan vieja, ¿no? Pero pues... Y me dijeron, no, calma, tú tienes que graduarte para poder aplicar y ser profesora en algunos lugares que lo necesita Colombia. Tú no escoges dónde, según tu perfil, dónde más se necesita. Se requiera. Okay. Te mandan. Desde el primer semestre yo tenía esa certeza que yo me iba a ir durante 2 años a ser profesora. Porque es que además yo llevo viendo como la docencia, como dije, en mi tía, en mi tío, Heredada en mi papá, en la sangre. en todas partes. Y yo desde chiquita tenía muñecos y yo le enseñaba a los muñecos cosas. Yo desde chiquita hacía mi salón de clase, en mi casa, o sea, enseñar siempre me ha parecido el placer más grande y la amplificación del ser más bella y más profunda. Y entonces quedé vinculada con Enseña por Colombia desde mis 15 años. En mis cumpleaños yo recogía útiles para donar. Y ya llegó el momento de graduarme. Me gradué con unas muy buenas notas, me fue muy bien pues en Derecho y tenía opción en Periodismo. Y le dije a mis papás, me voy a ir a Enseña por Colombia. Mis papás, pero ¿por qué no te vas a una firma? Pues en las firmas también hay pro bono. O también hay organizaciones que trabajan temas de derechos humanos, o sea, porque te tienes que ir a qué, o sea, y yo no es que yo tengo que irme realmente a hacer una maestría en la realidad colombiana, y yo no voy a hacer una maestría en la realidad colombiana si no es Territorio. en el territorio, y es eso que siempre dicen como, pues hay 2 Colombias, la Colombia profunda, bueno, es la misma, es una Colombia, pero hay una Colombia hay una Colombia que no entiende que hay otra Colombia, o que no la ha visto. Y me mandaron al pueblo de Barú. Ok. Al sur de Cartagena. Entonces, el proceso para entrar a la Enseña por Colombia no es un proceso fácil. Aplican muchísimas personas, porque además es súper romantizado, y entra solamente el 7%, porque es que tú vas a ir a ser profesor durante 2 años, en un lugar complejo,
difícil. Yo tengo Otras realidades. en otras realidades donde te vas a chocar con tus propios principios, con tus creencias, con tu privilegio, con lo que, o sea, con la incomodidad, en fin. Yo realmente estoy absolutamente convencida que los héroes y las heroínas de este país son los profesores, de lejos, porque tienen unas condiciones laborales realmente deplorables y pues mantienen una sociedad sin lugar a dudas. Y yo dije, me voy a ir a ser profe para llegar a un pueblo afro. El Barú queda a más o menos hora y media de Cartagena. En ese momento no había carretera, entonces yo tenía que irme o en lancha o por una trocha que era tenaz, que siempre era un desastre, entonces más bien por lancha. Es un pueblo que viven más o menos 4.000 personas, es un lugar paradisiaco, pero pues las condiciones socioeconómicas no lo son. No son las que vive el turista que va a Barú, de acuerdo. Está rodeado de hoteles y condominios, wow, re wow, pero la realidad es que no hay acueducto, o sea, no hay agua, no hay puesto de salud. Ya hay uno hace algunos años, hace como 2, 3 años abrieron un puesto de salud. No hay puesto de salud, no hay internet. Y ahí hay un colegio, que es un colegio público, y ahí yo era profesora de más o menos 368 estudiantes. Vinculada con Enseña por Colombia, pero no queda contratado y tiene un salario como profesor público en este país. Y ahí fue donde me di cuenta, primero, aún más, el enorme privilegio que yo he tenido. Y dos, darme cuenta qué significa vivir en un país como el nuestro, qué es el abandono estatal, qué es la desigualdad. Y yo nunca pensé, Brian, que mi pasión iba a terminar siendo con temas de género. Esa no era mi bandera inicial, para nada. Y ahí empezamos la segunda parte de esta cronología que organizamos, y es el nacimiento de algo que ha venido transformando. Y cuéntanos precisamente, ya nos diste ese primer inicio de qué inspiró y cómo fue la construcción de esto tan poderoso. Acá hay unas cifras que nos gustaría también que nuestra comunidad andina conociera, porque así se mide también el impacto, y algo que a veces cometemos como organizaciones es no medir ese impacto y no darlo a conocer. Y eso es parte del propósito de estos podcasts que vamos a tener de aquí en adelante, dado que las Naciones Unidas el año anterior promulgó el 2026 como el Año Mundial del Voluntariado. Pero queremos dar a conocer, más que el poder del voluntariado, la acción social. Sí. La acción social. Así que bueno, cuéntanos toda esa gran y poderosa acción social que has construido. Pues mira, yo llegué a ser profe en un trabajo, y en mi segunda semana, yo intentando entender qué era esto, todos estos peladitos que además son isleños, que están a 1000, el calor, no hay aire acondicionado, están con hambre, bueno, como, ¿qué es esto de dar clase? Como yo es el nivel de reto que implica dar clase un día completo. Yo no sé cómo describirlo, porque es lo más difícil que yo he hecho en mi vida, es dar clase en un colegio público. Lo más difícil que he hecho en mi vida. Y en mi segunda semana me dicen, tu estudiante, Luz, acaba de parir y tienes que ir a darle un material para que no pierda clase de inglés. Entonces yo empecé a hacer como un taller que pudiera después imprimir y podérselo ir a entregar a la casa, buscar dónde imprimir. Entonces conseguir, no, aquí se daña esta presión, no, aquí no hay luz, no hay... Me recorrí el pueblo para poder imprimir entonces un documento con vocabulario, con matching, no sé qué. Y me fui a la casa de Luz para encontrarme una niña, con una niña. Y yo ahí entender un fenómeno que yo no había entendido. Y yo le entregué yo dije que, o sea, primero me siento ridícula porque estoy viendo pues una condena y una trampa de pobreza aquí. Sus hermanas también eran mamás, adolescentes, no sabían leer, uno de sus primos tenía 8 años y no sabía leer, la mamá había dejado el colegio, o sea, como que empecé a ver algo que mi privilegio no me había permitido ver.
Y era, primero, cómo la autonomía sobre el cuerpo definía nuestra vida, definía nuestro futuro. Pero la autonomía sobre el cuerpo es un privilegio en nuestro país. Que quienes lo tenemos ni siquiera cuestionamos que sea un privilegio, porque pareciera algo que es dado. Pero depende de que te hayan educado, de que tengas la información, de que tengas los recursos y de que tengas los servicios que necesitas para que esa autonomía sea una realidad. Y lloré todo el camino de regreso a mi casa, como, wow, yo no había entendido esto. Y después de eso fue una tras otra, tras otra, tras otra, en el colegio donde yo estaba entre 15 y 20 embarazos al año. ¿En solo la escuela? En el colegio, sí. Ok. Pero la cifra en Colombia es que 1 de cada 5 joven ha estado alguna vez embarazada, menor de 18 años, de 19 años. Y aunque la natalidad ha bajado significativamente en todos los sentidos en nuestro país, si uno hace doble clic, el embarazo adolescente ha bajado, pero no de la misma manera como la natalidad en general. Y si haces doble clic a estratos 0, 1 y 2, no ha bajado. Entonces, cuando se habla de crisis de natalidad, mi pregunta es, ¿de cuál natalidad? ¿De qué mujeres? O sea, ¿qué mujeres pueden decidir cuándo tener hijos y cuándo no? Y eso determina la vida de una mujer. Pero también la vida de ese niño, o esa niña, en fin. Y sus generaciones. Y sus generaciones por venir. Y después de eso, pues, empecé a darme cuenta también que mis estudiantes faltaban al colegio 5 o 6 días al mes cuando tenían la menstruación. Por múltiples razones, por vergüenza, porque no tienen productos para cuidarse, porque hay un estigma, bueno, por muchas razones, y de eso nadie hablaba. Y pues la pandemia silenciosa que no nos ha dejado nunca de la violencia sexual. Y como empecé a escuchar de casos y casos y casos, y como que no se hablaba de esto. Yo sentía que era como un incendio que nadie estaba viendo y yo sentía, nos estamos quemando. Y nadie está haciendo nada. Pues claro, porque hablar de esto es difícil. Hablar de anticonceptivos, hablar de aborto, hablar de violencia, hablar de diversidad, hablar de autonomía del cuerpo, hablar de anticonceptivos, hablar de menstruación, es un tema tabú aún. Y yo lo daba por sentado porque yo siempre lo tuve. En mi casa siempre se habló de eso. Mi mamá siempre me enseñó de eso. Es decir, yo tenía autonomía sobre mi cuerpo. Y yo no entendía eso lo grande que era. Entonces me obsesioné, Brian. Me obsesioné tanto que invité a mis estudiantes a un espacio extracurricular para hablar de lo que nadie hablaba. Y ese espacio extracurricular empezó a volverse cada vez más grande y a crear una pedagogía y un currículo a hablar de la educación sexual, que yo no me la inventé. Hace mucho tiempo se ha hablado de la importancia de la educación sexual. En Colombia tuvimos a Cecilia Cardinal de Martín, que es una de las mujeres pioneras de la educación sexual en los 70s, una mujer importantísima a nivel regional, que después, porque es un tema político, se ha ido, y pues nos acordamos en 2016 lo que pasó con Gina Parodi cuando se empezó a hablar de educación sexual y lo que eso implicó, y todas las trabas que hay. No, eso va a promover la promiscuidad, no, eso va a promover la homosexualidad como si eso se promoviera, va a promover el aborto como si eso se promoviera, en fin, hay un montón de mitos que hace que esto sea súper difícil de hacer. Pero de un año a otro se redujo un 77% el embarazo adolescente. Espectacular. Pasamos de 18 embarazos en el 2018 a 4 en el 2019. Y a hoy, Poderosas ya es una ONG que se dedica a la educación sexual con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, con empresas. Y en empresas hablamos de equidad de género, de acoso sexual laboral, de liderazgo consciente, bueno, de todo lo que implica tener autonomía en los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género. Nos hemos vuelto expertas educadoras en temas difíciles, en temas tabú, para poder transformar culturas y transformar mentalidades y actitudes frente a lo que es lo único que nadie nos puede quitar, que es nuestro cuerpo. Y lo único que no hay inteligencia artificial que vaya a reemplazar que tenemos un cuerpo y que tenemos un cuerpo sexuado. Eso no hay inteligencia artificial que lo vaya a reemplazar. Y hemos llegado a 35 comunidades del país, a más de 35,000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas. Y pues yo sí me sueño poder ser un referente de educación sexual en el país y ojalá en la región. Estás
resumiendo inspiracionalmente muchos años, estamos hablando 8 años ya de esas primeras iniciativas, pero en esos 8 años pasamos por pandemia, pasamos por Sí, miles de cosas, pasamos por diferentes sí. gobiernos, bueno, pasamos por múltiples situaciones. eh, y siempre cuando se tiene ese tipo de iniciativas, ya ves en privadas, sociales y demás, siempre hay Uf, cabizbajos y eso es una montaña rusa en la que se llegan a buenos resultados, pero también a veces casi que desaparecer. sí. eh, Anécdotas de los momentos difíciles en esos 8 años que no, quizás no los vamos a contar todos porque no va a alcanzar el tiempo, pero los que tú digas que estas dos situaciones puntuales provocaron quizás no seguir con esto por múltiples razones, pero ¿cómo lograste permanecer con esta gran iniciativa? Pues mira, para mí una de las, obviamente, grandes, realmente incógnitas es cómo hago para financiar esto. ¿Cómo hago para conseguir la plata para poder seguir educando en un tema que es controversial? Emprender es muy difícil. Para quienes han emprendido es que aunque uno quiera vender una camiseta, que eso ya está montado, que ya la gente sabe cómo hacer eso, que bueno, emprender es difícil. Ahora tú emprende en lo social, que normalmente implica que tus usuarios no tienen cómo pagar el servicio. Por tanto, tienes que construir un modelo en donde alguien más es tu cliente, alguien más paga por unos servicios que no va a recibir. En este momento entonces ya tenemos servicios también para empresas, por ejemplo, que sí nos pagan. Pero eso es nuevo relativo. Entonces, ¿cómo hago para...? Pero además súmale que es un tema controversial. O sea, Quienes quieren apoyar hablar de este tema, total. si yo emprendo en educación de matemáticas, nadie va a estar en contra. Si yo emprendo en educación para leer y escribir, nadie va a estar en contra. Si yo emprendo para una educación para inglés, o sea, nadie va a estar en contra. O para la seguridad alimenticia, nadie va a estar en contra. O banco de alimentos, nadie va a estar en contra. Pero educación sexual, sí, mucha gente está en contra. De equidad de género, mucha gente va a estar en contra. De autonomía, mucha gente va a estar en contra. Entonces, ¿cómo hago yo para financiar esto? Entonces, esto me ha hecho primero darme cuenta que algo que yo pensaba que era un defecto y era ser muy intensa, es un talento. Un talento y una virtud. Y es De una acuerdo. virtud. Me siento muy orgullosa de ser muy intensa. Encontrar aliados que sean donantes o que me conecten con otras personas, empresas que crean en esto y que inviertan en nosotros, organizaciones también, y hacer infinitamente creativas. ¿Qué no he hecho? Hemos vendido camisetas, vendemos cenas una vez al año, vendimos pines, no estuvimos en ferias de diseño. Hemos hecho de todo, nos inventamos un montón de formas. Somos supremamente cuidadosas con cada centavo que tenemos. Me he vuelto contadora básicamente, pero eso es un reto muy difícil de emprender. Indudablemente es un reto muy difícil de emprender. Y hay otra cosa y es que para quienes trabajamos en la educación, poder medir el impacto es muy difícil. Entonces uno puede decir, no, pues he llegado a más de 30.000 o 35.000 adolescentes, sí, pero ¿eso qué significa? Entonces nos empezamos a obsesionar con poder medir que en efecto nosotras fortalecíamos el poder de decidir. ¿Y quién mide el poder de decidir? O sea, hay mediciones de habilidades socioemocionales, hay cualquier cantidad de encuestas que se han inventado para poder medir esas habilidades blandas. Pero el poder de decidir, según el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, implica 3 cosas. Tu poder decidir sobre tu salud, tu poder decidir sobre si tienes o no tienes relaciones sexuales, y tu poder decidir sobre tu maternidad o tu paternidad. Pero para mí eso era muy cortico. Yo estaba segura que nuestro programa educativo medía el poder de decidir en muchos otros ámbitos. El poder de decidir sobre mi rol en la sociedad, el poder de decidir en el abarcar y reconocer y abrazar la diversidad, el poder decidir sobre mi proyecto de vida, el poder decidir, o sea, mucho más amplio, el poder decidir sobre cómo manejo yo mi menstruación, el poder decidir sobre entender qué significa ser hombre y ser mujer en este mundo y cómo lo cuestiono o no, el poder decidir sobre si entiendo, pues, qué es el aborto, si es un derecho o no, en el sistema legal en el que estamos. Sí, es decir, era una cosa mucho más grande, pero ¿cómo lo construimos? Entonces decidimos construir. Yo empecé construyendo como una encuesta, leyendo un montón de literatura, y llegamos a cifras y conceptos con César Caballero, que muy generosamente nos conoció. Aliados. Aliado, seguro, es que él es espectacular.
Y él dijo, yo quiero poder ayudarte a construir el índice del poder de decidir. Y construimos el índice del poder de decidir, que es una encuesta de entrada y salida. Y podemos garantizar que en promedio, todos los poderosos y poderosas que entran a poderosas y salen de poderosas aumentan un 41% el poder de decidir. La primera vez que lo corrimos, César nos decía, no, yo no creo que esto sea así de grande este salto, porque las habilidades blandas son muy difíciles de ver que cambie tanto la aguja. Y lo volvimos a correr. Esto es increíble. Y podemos ver qué tanto entienden que es consentimiento, qué tanto entienden pues, que la homosexualidad no es una enfermedad, qué tanto entienden que la menstruación no es sucia, qué tanto entienden cuáles son los métodos anticonceptivos y que es un derecho usarlos, qué tanto entienden que es violencia de género, qué tanto entienden cómo responder ante casos de violencia de género, qué tanto entienden que en Colombia el aborto es un derecho. Bueno, y nos hemos vuelto obsesionadas de poder medir que nuestra educación, nuestro currículo, logra eso, fortalecer el poder de decidir. Y todo a través de la educación, que es el fondo Sí. de donde iniciaste, y entremos a hablar también un poco de los obstáculos actuales en la educación. Hablando en los términos generales de educación, siendo también tu docente, obviamente, ¿cómo ves el estado actual de la educación? Y siendo realistas y súper críticos también, obviamente, ¿qué le espera a la educación? No, pues, voy a hablar desde mi lado, es como de radical esperanza, que ese es pues el lado que tengo, pero también de realidad. Nosotras trabajamos con colegios, a veces con organizaciones, pero hay una cosa que sí vemos en todos los colegios en donde estamos, y casi que públicos y privados en igual medida, y es una sobrecarga de trabajo en los docentes. Es unánime, y eso hace que sea muy difícil, porque el docente tiene que ser el psicólogo, el administrador, el que hace, el que no hace, el que llena formularios, el que hace asistencia, el que es el de ambiental. O sea, los docentes tienen demasiadas cosas, por tanto no hay lugar para formarse para otras cosas. Y pues no voy a hablar del sistema en términos de profes en el país, pero sí hay una sobrecarga fuerte en los docentes que hace que sea muy difícil construir innovación en el aula, que tanto lo necesita en el mundo en el que estamos. Pero hay profes estrella que son increíbles. Y yo he encontrado profes estrellas en todos los 35 municipios donde hemos trabajado. Profes que yo digo, ustedes deberían ser como galardonados en todas partes. Por ejemplo, en Solano, Caquetá. O sea, esto es a más o menos 5 o 6 horas desde Florencia hasta Solano, que es un municipio. En lancha hay una profe que es la única profe en la zona veredal, es decir, en la ruralidad absoluta. La única profe a kilómetros de la redonda. Y llegan sus estudiantes a una escuelita que es una casita donde además ella vive también. Y es la profe de todo. Y de todo, y todos los estudiantes. Y esta profe, ella misma pintó la casa. Ella misma les da de comer. Ella misma, no. Es increíble y se formó con Poderosas. Porque hicimos una formación en Florencia y ella llegó hasta allá porque se dio cuenta que había un tema muy grande de abuso sexual, de embarazo adolescente y que no tenía las herramientas para hablar de esto. Por ejemplo, tengo otro profe en Chigorodó que montó que su colegio se ganara un premio del colegio de mayor equidad de género de Antioquia, donde construyó que una casita donde podían las niñas, si te estaban menstruando, descansar ahí o encontrar ahí toallas de género para que no, toallas higiénicas para que no perdieran el colegio. Es decir, profes están sobrecargados, pero hay profes absolutamente increíbles en todo el país. Un reto que está viviendo pues yo creo que hace ya varios años y sobre todo ahora en la era de inteligencia artificial es, primero, el bache o pues como la brecha que hay entre colegios que tienen la capacidad y el acceso digital para adoptar, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial y en general pues computadores y demás. Y yo sí creo que eso está ahondando esa brecha.
porque estos entonces están volando, pero acá hay muchos que aún no han llegado a tener. Empezando por colegios que ni siquiera tienen sala de cómputo, ni acceso a internet. Por ahí. Y no son poquitos, son muchos en nuestro país. Entonces yo sí creo que la revolución de la inteligencia artificial está haciendo que unos colegios y unas instituciones educativas puedan volar, pero hay muchísimas que hacen que se rezaguen aún más. Y pues soy profe de los Andes también, entonces pues tengo como soy profe en estas múltiples realidades y contextos, y en los Andes yo sí estoy viendo como profe de los Andes, pues de universitarios, cómo la inteligencia artificial nos está haciendo cuestionar mucho el modelo educativo. Cómo enseñamos teniendo en cuenta que ahora existen estas herramientas. Cómo lo usamos para potenciar nuestro trabajo docente, pero también cómo hacemos para que podamos guiar a los estudiantes para que lo puedan usar de la mejor manera y no volvernos perezosos mentalmente. Y esa es una pregunta que me estoy haciendo muy profundamente ahora como docente. Yo creo que es un reto global de qué implica esta intersección entre inteligencia artificial y educación. ¿Qué implica? Ahora, claro, hace un tiempo nos hacían memorizarnos las tablas de multiplicar o nos obligaban a aprender ciertas cosas que hoy es como obsoleto. Claro, esto nos va a hacer darnos cuenta que hay cosas que hemos hecho en la educación que ya va a ser obsoleto, que ya es obsoleto, solo que está yendo muy rápido. Y cambiante todos los días. Y todos los días, y no estamos llegando a tiempo. Y es un reto muy grande que yo no tengo la solución. No me la sé, y estamos como viendo cómo hacer, pero yo sí, y la certeza que sí tengo, Brian, porque lo veo, es que nuestros programas educativos de Poderosas tienen algo que es muy importante, y es la presencialidad. Es sentar un grupo de estudiantes para que presencialmente nos veamos a la cara y tengamos conversaciones sobre temas difíciles, donde haya debate, donde haya incomodidad, donde haya relacionamiento. Y nosotros nos sentamos en círculo para potencializar y fomentar esa interacción que las redes sociales y la inteligencia artificial nos está cada vez empujando más lejos de eso. Porque esto, mirarse a la cara, entender el tono, entender lo que no es literal, entender el lenguaje corporal, poder relacionar entre las personas, es una habilidad que damos por sentado porque en el colegio, en el mundo real, pues todo el tiempo nos estamos hablando, pero cada vez hay que desarrollarla. Y eso que en el mundo, antes de la inteligencia y antes de las redes, pasaba y aún así tocaba desarrollarla. Ahora lo que estamos viendo es jóvenes que no la tienen, no la pudieron desarrollar, porque no se pudieron interactuar, y eso hay que practicarlo. Entonces a mí me dicen, ¿por qué no montas una cosa EdTech para poder llegar a más jóvenes y demás? Es que hay algo absolutamente, si antes era importante, ahora es urgente, es que la educación sea presencial. Sobre todo para temas que tienen que ver con nuestro cuerpo y con nuestras decisiones más determinantes, que son las decisiones que tienen que ver con nuestro cuerpo. Entonces, eso es un reto que yo estoy viendo muy profundamente. Niños que uno en los restaurantes o en la calle pegados a la pantalla. Y eso tiene que ver con educación, claro que sí. Y estamos hablando de educación general, no educación en colegios, no educación sí, no, yo estoy hablando de todo en el hogar, sí, empezando por allí. Educación como una gran sombrilla. Y estamos viviendo un momento difícil de la educación. Pero es un momento bello en el sentido de que nos hacemos preguntas profundas. Entonces, ¿qué es la educación? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Y eso nos hace como sangolotearnos, y eso es interesante también. Y muchos más que van por venir, pero bueno, donde hay retos hay oportunidades, y ahí es donde siempre debemos enfocarnos, porque hay muchas problemáticas propias de territorio, que lo que tú has construido con Poderosas ha sido clave para transformar vidas. Vamos a entrar como a nuestro último segmento, y me gustaría plantear dos cierres. Por un lado, sabemos la labor que nos has contado y has desarrollado. Dinos las 3 cosas poderosas de Poderosas. Yo creo que una es
y esta palabra es súper cliché, súper, o sea, trillada, lo que quieras, pero realmente lo siento, es que hemos sido muy resilientes. La mortalidad de organizaciones sociales es miedosamente alta. O sea, la mortalidad de emprendimientos en general es altísima, pero de emprendimientos sociales es miedosamente alta. Y nosotros seguimos. Y yo creo que tiene que ver con... El propósito. Con un propósito muy profundo. Claro que, pues yo también creo que hay organizaciones sociales que tienen muchísimo propósito, pero que no perduran. Tiene que ver con una mezcla entre, creo yo, propósito. Para mí ha sido absolutamente fundamental. Es usar, aprovechar, nutrir y hacer crecer mi capital social. O sea, aprovechar que que tengo un privilegio en términos de capital social, que conozco a personas, que tengo acceso a contactos y que no me da pena pedir ayuda. Y no me da pena coger el teléfono, mandar un mensaje a quien sea, porque estoy absolutamente convencida que lo que nosotros hacemos es importante. Y no, de verdad no me da pena. Pedir plata, pedir ayuda, pedir conexiones, pedir apoyos, en fin. Eso ha sido, Poderosos no existiría si yo no tuviera ese capital social, que he aprendido a, y si no lo reconozco sería eso sí sería pues absolutamente arrogante, como decir, no, es que esto ha sido de puro trabajo. No, esto tiene que ver con que yo soy privilegiada y tiene que ver con que yo traigo un capital social que he podido aprovechar y que confían en mí porque también pues trabajamos incansablemente por seguir haciendo lo que hacemos. Entonces, uno, la resiliencia. 2, el capital social. 3, y relacionado con resiliencia, es que yo esto no lo he hecho sola de ninguna manera. Yo he perdido yo acá hablo como yo, pero hay un equipo detrás absolutamente comprometido, súper profesional. Nuestra líder de comunicación, nuestra líder de alianzas y oportunidades, nuestra líder de proyectos, nuestra líder de pedagogía, de finanzas y contabilidad. Ahora, yo tengo un equipo después de un buen rato 8 años estamos hablando. De armarlo, ¿no? Fui yo todo esto durante los primeros 3, casi 4 años. Pero ahora hay un equipo. Y aprender a delegar y confío casi que ciegamente en mi equipo. De verdad, son excepcionales. Tener un equipo es demasiado importante, no se puede de otra manera. Y yo creo que encontrarle alegría a los retos. Y esto también suena como... Y lo hablo también desde el privilegio, pero pues ya se fue USAID y eso afectó a todas las organizaciones sociales. El 51% de las organizaciones que trabajan en temas de mujer o de derechos y de equidad de género se acabaron en los últimos año y medio. ¿Por qué? Porque ya no está en la agenda. Porque ha sido más estigmatizado. Porque se recortó todo. Porque hay guerras. Porque hay género. ¿Cómo así? Y seguir, o sea, ser parte de los 49% que existimos, pues tenemos que tener de verdad, pues alegría en lo que hacemos. Sí, ese es el motor. Eso es como lo hemos logrado. Y llorar, yo de verdad creo que yo todos los días quiero renunciarme a mí, digo no más, ya no quiero seguir. Ahorita, para darte un ejemplo, ahorita nos escribieron 3 lideresas distintas de Kipdo. Las 3 con un proceso comunitario muy valioso y las 3 pidiendo apoyo de Poderosas para complementar sus proyectos en términos de derechos sexuales y reproductivos para las niñas en varios colegios de Quibdó. Y llevo 3 meses buscando plata para ese proyecto y no he podido. Y es como, todos los días me duermo y digo, no lo voy a conseguir, no voy a poder. Pero después algo sale. Y se hace algo más cortico, o sea, bueno, pero... No se abandona. No se puede abandonar. No se puede abandonar. No se puede abandonar. Poderosas durante estos grandes 8 años ha formado a personas que ayudan a formar y a educar, y en todo el territorio nacional. Y todo parte de la voluntad y el amor de querer hacer cosas. Sí. Y para nosotros desde Uniandinos de ahí parte también la acción voluntaria. Nuestra asociación se rige por el voluntariado,
por todas las personas que dan su tiempo aquí. Te contaba, tenemos campañas para que ustedes como asociados también puedan donar artículos que puedan servirle a unas organizaciones sociales. Y precisamente es lo que queremos resaltar y lo que queremos trabajar durante 2026, y es primero incentivar a todos los egresados de nuestra universidad a que puedan brindar su capital social para el bien del país, en diferentes iniciativas que obviamente articularemos desde Uniandinos, pero también es exaltar la labor del voluntario, exaltar la labor del voluntario, y poder transformar vidas, apalancando de iniciativas ya existentes como ustedes lo han logrado. Sí. Cuéntanos desde todo esto grandioso que has construido, y de lo que tenemos que construir como país, a través del voluntariado, el poder del voluntariado. Pues mira, gran parte, nuestro voluntariado, digamos que en Poderosas hay como una imagen del voluntariado que va a comunidades y está con personas vulnerables. Ese voluntariado no es el nuestro. Nosotras, quienes trabajan en nuestros programas educativos son personas capacitadas. Y formadas por Poderosas. Formadas por Poderosas y que tienen experiencia en temas de derechos, en temas de educación, en temas de, bueno, porque son temas muy, muy delicados para tratar y que además remuneramos. Pero Poderosas, los cimientos de Poderosas ha sido en gran medida voluntario. En gran medida personas que nos han ayudado en montar nuestra línea de comunicación, en montar nuestra línea financiera, en montar nuestro brand, pues por ejemplo, cómo nos vemos, en nuestra marca, en ayudarnos a hacer envíos, o sea, es que en organizar y producir los eventos de recaudación de fondos. Ahí tenemos un montón de voluntarios que hacen llamadas, que organizan lugar, que gestionan, Nuestro voluntariado es un voluntariado más como de oficina y de gestión. Y ese es un voluntariado muy importante para nosotros. Ha sido fundamental contar con... Yo ya perdí la cuenta de cuántos voluntarios tengo. Perdí la cuenta. Y estaré infinitamente agradecida en formular proyectos para cooperación internacional. No, es que para temas de tecnología, nuestra página web la montó un voluntario. Hemos tenido fotógrafos, son muchas cosas que han sido gracias a los voluntarios. Pues yo fui voluntaria de la propia organización durante casi 3-4 años. Claro, yo puedo decir eso porque he tenido el privilegio de tener un sustento con que vivir, pero el voluntariado pues lo llena uno de alma. Yo sí creo que hay que ser también muy crítico de qué tipo de voluntarios hay, porque hay voluntariados que son muy problemáticos, que pueden pues como continuar con dinámicas de colonialismo y de asistencialismo y salvadorismo blanco y de acción con daño, para lo cual hay que tener mucho cuidado, y nosotras somos muy cuidadosas con eso y somos muy conscientes que eso puede pasar y que a veces uno es ciego y no se da cuenta, pues porque todo el mundo tiene puntos ciegos. Pero en voluntariado, en esencia, pues yo sí creo que todo el mundo debería ser voluntario, no a veces, sino constantemente en alguna causa, y casarse con esa causa de soledad. Si no vinimos al mundo para servir, este es un cliché también, pero yo también lo creo pues como motor de vida, y pues, yo no vivo en este mundo nada distinto que no sea para servir, para algo mucho más grande que mí misma. Y para mí es para una idea y un sueño, y una esperanza de nuevo radical de que es posible vivir en un mundo y en un país en donde todos y todas puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo, su sexualidad y por tanto su proyecto de vida. Yo sí, pues con eso me levanto todos los días y me duermo todos los días. Y el poder de ayudar y la satisfacción de ayudar, obviamente el voluntariado nace de ese querer y de compartir propósitos comunes, y es algo que y finalmente la invitación que queremos hacerle a nuestra comunidad, y que se puedan sumar como voluntarios que nos puedan ayudar a fortalecer las capacidades de líderes de organizaciones sociales, voluntarios que nos puedan ayudar a que organizaciones sociales no se pierdan en el camino, no caigan en ese valle de la muerte, no pierdan su propósito, sino que a través de ese conocimiento que hemos adquirido en la mejor universidad del país, una de las mejores de Latinoamérica y del mundo, poder también transmitir ese conocimiento para un bien nacional, para un bien territorial, para transformar vidas, para tener resultados tan espectaculares como los que tú nos cuentas. Y no, Mariana, para nosotros ha sido un gran placer y una conversación muy grata.
muy del voluntariado, muy del corazón, y sabemos que Poderosas va a seguir aún siendo más poderosas, que vamos a seguir fomentando la educación sexual, de hablar de temas incómodos, pero no porque la ley lo pide, sino porque en verdad se necesita para transformar el país. Y bueno, esperamos también desde nuestra organización, desde Uniandinos, desde la misma universidad, poder seguir apoyando esas grandes iniciativas que transforman realidades. Claro que sí. Gracias, Brian. Gracias. Y gracias a todas las personas que nos vieron. Por favor, síganos en redes, Poderosas Colombia, y apúntense a nuestras oportunidades para ser parte de este movimiento. Gracias. Los esperamos en una nueva sesión.